por ejemplo, cuando habla del arte, ¿no? Y del papel que tiene el arte y todo eso, yo no entiendo que si, por así decirlo, él dice que hay que apagar la luz, ¿no? Que el deseo, por así decirlo, no hay una respuesta, o esta respuesta pasa de nosotros, entonces es innecesario. Y luego rechaza el arte como algo simbólico, como algo que habla de algo más allá, ¿no? Pero me parece un poco contradictorio porque el arte, precisamente, visto como algo inútil, es decir, como algo que no busca una finalidad práctica, como la filosofía, es innecesario. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué papel tiene el arte en Pirandello, por así decirlo? Si el arte siempre surge, o sea, yo creo que siempre surge como de un deseo, de una búsqueda de misterio, de... Sí, incluso el teatro, o sea... sí, en cierto sentido sí. Bueno, hay múltiples formas de arte. Según Pirandello, el arte en términos generales siempre surge, el arte tal como él la interpreta, de un sentimiento, y puede ser incluso del sentimiento del misterio, del sentimiento de amor, el sentimiento de belleza. Y entonces uno va escribiendo novelas en virtud de este sentimiento, movido por ese sentimiento. Es decir, cuando un escritor, diría Pirandello, invadido por un sentimiento de melancolía o de tristeza, escribe los dolores del joven Werther, ¿no? De Goethe. Pues bien, eso es arte y es la representación de un sentimiento. Es el poner negro sobre blanco, sobre un lienzo o en la piedra, ¿vale? Intentar poner de manifiesto eso que lo ha originado. Y lo que lo ha originado es un sentimiento. Y la raíz de todos los sentimientos, dice, es evidentemente ese sentimiento, punto vivo de mí, que es este sentirse vivir. Ahora bien, todo el arte de Pirandello, se ha definido de múltiples maneras, como arte absurdo, teatro del absurdo, etcétera, etcétera, lo que queramos, es un arte reflexivo. Es decir, puesto el arte, puestas estas construcciones artísticas, yo voy a demostrar y a poner de manifiesto el intrínseco elemento contradictorio. Voy a desvelar que en realidad ese sentimiento de misterio, ese sentimiento de belleza que lo ha originado, siempre va de la mano de su contrario. O mejor dicho, que si tú crees que exista una belleza con la B mayúscula, te estás simplemente engañando, ¿vale? En esa tierra no lo hay. Es todo una... Justo, yo lo he definido como un arte escéptico. El cortar de raíz la creencia en que se pueda de algún momento definir, determinar, objetivar lo que no se deja nunca objetivar. Porque no es uno, siempre es una díada el originario, lo contradictorio. ¿Entiendes? Eso es. Pero, y otra pregunta. O sea, ¿y qué sentido tiene que Pirandello escriba? O sea, vale, parece muy absurdo, pero ¿qué sentido tiene que Pirandello escriba? Se habla de las máscaras, se habla de que la máscara que otros ven en mí no es la misma que yo transmito y todo eso. Sí. ¿Qué sentido tiene que quiera comunicar las reflexiones a las que ha llegado? Tiene, según Pirandello, la actitud humorística frente a la vida tiene también un ejercicio de empatía, porque hace un ejemplo en un ensayo sobre el humorismo. Dice, imaginémonos una señora anciana, pues como hay muchas, de estas que se tiñen el pelo de colores bizarros y intentan ser jóvenes. Y nos hace gracia porque es una señora que tiene 80 años y en ella es completamente contradictorio el hecho de que se haga el pelo color morado, que se maquille muchísimo. Dice, hombre... Pero claro, el humorista no ve solo ese aspecto cómico, sino que empieza a pensar que quizás esta señora se ha intentado pintar la cara y ponerse el pelo así porque quiere hacer todo lo posible para que su marido no le deje, porque en casa tiene un verdadero drama. Entonces dice, el no dar por descontado la imagen inmediata que tú tienes delante te acerca al drama que en realidad todos nosotros vivimos. Hay una frase muy bonita que dice Serafino Gubbio que él es un operador de cámara, es decir, él va grabando. Y dice, señores, de verdad,
daros cuenta de que todos nosotros tenemos un drama en el fondo de nuestra vida. Y eso el humorista o sea, se acerca a la profunda soledad en la que vivimos cada uno de nosotros. Dice, no, vamos, tranquilos. Me basta esto, saber, señores, vosotros, que no tienen claro ni seguro, tampoco ustedes, ni siquiera ese mínimo ese mínimo que viene determinado poco a poco por las muy rutinarias condiciones en las que viven. Hay un más allá en todo. Ustedes no quieren o no saben verlo, pero sí mínimamente este más allá brilla en los ojos de un ocioso como yo, que se ponga a observarles, he aquí que se desmoronan, se turban o se irritan. Mira, Pirandello es divertidísimo porque él dice, tú siéntate, por ejemplo, en la biblioteca, podéis hacerlo como ejercicio, siéntate delante de una persona y le empiezas a mirar, la fijas, como si estuviera haciendo algo inapropiado, algo inadecuado, algo, como si, no sé, si te miro y tienes algo... Claro, toda nuestra seguridad se desmoronan, empiezas a ponerte muy tranquilo, pues, ¿qué tendré? ¿Qué pasa? Claro, ese ejercicio muy humorístico, muy divertido, en realidad llevado a extremas consecuencias, tiene la función, en eso tiene el arte de Pirandello, la función de desmascarar los clichés y ver que en la esencia estamos todos personajes en busca de un autor. Y eso me parece grandioso. Donde no me parece tan grandioso es la consecuencia y el desbordamiento panteísta de Pirandello, cuando dice mejor vale apagar todas las luces. Pero eso es curioso, que solo lo hace en los últimos escritos. En los primeros no tanto. O sea, es en Uno, Ninguno y 100.000 que tiene esa deriva panteísta. Pero en los primeros no. En los primeros el humorismo, que él lo elabora en el 1908, es realmente un ejercicio de empatía con los demás. O sea, dan pena y ternura los personajes de Pirandello. Y te da pena al final. Te acercas a ello. Ana. Yo una pregunta así, no sé si a lo mejor me puedes contestar, pero ¿puede ser que la deriva de su obra hacia ese apagar la luz tenga que ver con un poco el continente europeo en un momento malo, en el contexto histórico en el que está, que se va dando cuenta? Me viene esta idea a la cabeza por lo que comentaste con Stefan Zweig, que al final ya él mismo se da cuenta de que el mundo no tiene sentido porque se está perdiendo todo por lo que merece la pena luchar. ¿Pirandello se ve contagiado también de este espíritu en algún momento? A lo mejor, ¿no? Yo creo que más que por razones políticas, yo creo que son por razones biográficas. O sea, realmente, por ejemplo, toda la relación complicada que tenía con su madre, pero vamos, en el fondo, él mismo lo dice, es una mala experiencia con los hombres y con la vida que uno tiene. O sea, que las preguntas y los deseos que tengo de felicidad, justicia y todo esto se ven constantemente quebrantados. Respecto, por ejemplo, de lo que estaba pasando en aquella época, el arte de Pirandello también es una crítica, se puede interpretar también como una crítica radical a esa máscara patética que fue el fascismo. Por supuesto, porque el fascismo fue un intento de enmascarar a los italianos, ¿vale? Embaucarlos en un discurso de virtudes, de superhombre y todo lo que sabéis perfectamente, lanzándolos en una aventura que fuera realmente patética. O sea, la Italia no era esto y de hecho el desenlace del fascismo fue realmente devastador, ¿vale? Pero no creo que fue directamente generado por razones políticas, sino, repito, más bien biográficas. François. Un poco en la misma dirección, me gustan mucho los paralelismos que haces con Sartre. Con Sartre. Porque efectivamente es muy parecido, la idea de que la vida es un engaño, porque pensamos que tenemos un papel ya establecido, una esencia, diría Sartre, y que tenemos que cumplir con ella. Pero la gran diferencia es que en Sartre hay una parte muy positiva a esto. Es decir, una vez que sabemos que la vida es un engaño, somos absolutamente libres y podemos hacer lo que queremos. Y esto no significa irse de juerga toda la noche hasta el final de la existencia, sino todo lo contrario. Conlleva una gran responsabilidad y tenemos que actuar, tenemos que poder defender cualquier acto que llevemos a cabo porque éramos libres de hacerlo. Entonces,
no sé si es exactamente lo mismo, pero los dos llegan un poco a la misma conclusión, pero uno es más nihilista quizá y piensa que por lo tanto no vale la pena hacer nada porque no, todo es un engaño, y mientras que el otro dice que todo lo contrario, esto nos debería llevar a la acción. Y no sé hasta qué punto, o sea, sabiendo que la vida es un engaño, podemos seguir disfrutando de ella muy bien, a mi modo de ver. Es decir, que apagar la luz, como dice, significa renunciar a muchísimas cosas que, por muy engañosas que sean, dan un interés a la vida, que sea solamente la literatura, por ejemplo, que aunque todo eso está, digamos, basado sobre un engaño, no significa que no tenga valor, ¿no? Sí. O sea, justo por ese último, yo en lo último que dije es donde yo no veo la racionalidad de la postura de Pirandello, en el sentido de que, primero, no puedes decir que es un engaño, o sea, ¿de dónde te surge esa seguridad de que tú puedas decir que es un engaño? Tú puedes reconocer esa intranquilidad, esa angustia, ¿vale? Pero de allí a afirmar que esa respuesta no existe, y etcétera, me parece un paso indebido, inadecuado. Respecto a Sartre, yo realmente he visto infinidades de conexiones, muchísimo. Simplemente leyendo La náusea, o sea, La náusea podría ser un escrito de Pirandello perfectamente. La idea, por ejemplo, de que para darle un sentido a la existencia tienes que contarla, eso se encuentra perfectamente allí, de que somos burbujas de existencia y detrás no hay absolutamente nada, se encuentra allí. Ahora bien, como dices perfectamente, la diferencia está en que en Sartre esto nos lleva a la condena de la libertad, por así decirlo, somos esclavos de nuestra libertad y por lo tanto tenemos que asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer, movernos a la acción, y de hecho él también biográficamente se lanzó en la acción política y etc. Pirandello no en absoluto, y yo creo que en el fondo es porque para Sartre, cuando tú y yo tomamos conciencia de la ausencia de significado, se nos abre una posibilidad de relación, ¿no? De construcción de una sociedad. En Pirandello no. En Pirandello realmente somos mónadas sin ventanas, ni puertas ni ventanas. O sea, aunque yo te haya descrito de que tienes que quitarte la máscara, e incluso si nosotros dos fuéramos dos personajes de Pirandello, en una misma obra de Pirandello, nunca llegaríamos a entendernos. Es decir, nunca podré realmente entenderte y por lo tanto el diálogo es siempre una bufonada. No se puede construir nada de verdad. Es solo una ficción. La propia sociedad es una obra de teatro. En eso. Es desesperante, si quiere, en cierto sentido. La deriva evidentemente nihilista o panteísta, que es la otra cara de la y en Sartre evidentemente no. En Sartre existe todo un ejercicio de comunicabilidad con el otro, ¿vale? Que en Pirandello no hay. ¿Sí? ¿Eso de negación del deseo que habías comentado antes es por influencia budista o algo de eso? ¿O es una completa rebajada de lo que estoy preguntando? No, que yo sepa no tenía ninguna influencia budista, pero a lo mejor la tenía muchísimo, pero no lo sé. Por supuesto que la idea de la última página de Uno, Ninguno y 100.000 es una especie de nirvana. O sea, esa vuelta al todo donde yo... O sea, de hecho, el nirvana es la eliminación de la individualidad, la despersonalización. Y ese es el punto de llegada al ninguno, con el que termina Uno, Ninguno y 100.000. Pero no sé si tenía influencias budistas. ¿Sí? Cuando yo, por lo que he entendido, es que a veces dice que que realmente detrás de toda esta realidad que nosotros representamos no hay nada, pero luego habla de que es un secreto. Entonces no sé en qué momento, o si él mezcla en el que el secreto que no sabemos o que realmente no existe, si lo mezcla desde el principio hasta el final, o que él va decidiendo que no hay nada. Y luego otro en este tema, cuando él habla mucho de que no existe la objetividad, que la objetividad es un invento, pero luego él como sostiene todo el rato que nosotros nos creemos que sabemos quién somos, pero no lo sabemos. Es decir, que objetivamente nadie sabe quién es y objetivamente no hay nada. Entonces como que es un poco contradictorio el decir que
no hay ninguna verdad universal, pero la verdad universal es que no sabemos quiénes somos. Eso no lo comprendo muy bien. Empiezo por lo primero, pero luego quizás para lo segundo vuelvo a preguntar. Entonces, el secreto es justamente que no hay nada. Yo para entenderlo, hay un poema, si lo encuentro, sí, fue otro premio Nobel, otro italiano del 75, es Montale, Eugenio Montale. Y es un poema muy pequeño, pero dice exactamente lo mismo que dice Pirandello. Te leo el poema para ver si contesto tu pregunta. Dice, tal vez una mañana caminando bajo un aire de vidrio, árido, volviéndome, veré hacerse el milagro. La nada a mis espaldas, el vacío detrás de mí, con terror de borracho. Luego, como en una pantalla, se presentarán de pronto colinas, casas, árboles, para el común engaño. Pero será muy tarde, y yo me iré callado, en medio de los hombres que no se vuelven, con mi secreto. Esto es el secreto, o sea, de alguien que ha descubierto que todo lo que aparece es mera apariencia y detrás no hay nada. El secreto es la nada. Paradójicamente que no hay ningún secreto, ¿entiendes? Y que sea contradictorio es fantástico, o sea, porque es justamente allí donde quiere ir a parar. Pero todos los personajes de Pirandello viven de un secreto terrible que al final no lo pueden contar. Matías Pascal, imagínate, realmente estás en el tren, está volviendo de Monte Carlo, donde ha ganado una cantidad de dinero increíble, y él tiene una mujer insoportable, una suegra peor aún, y está agobiadísimo por su vida. Y leyendo el periódico, ve que en Miraño, un pueblo inventado, ha muerto Matías Pascal, que es él. Es decir, que han confundido las almas de un suicida, ¿vale?, por su cuerpo, y entonces se le abre una posibilidad increíble. Dice, tengo la maleta llena de dinero, puedo reinventarme la vida. Y es extraordinario porque, claro, tú hablando con los demás, empiezan a decirte, hombre, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y tiene que construirse una nueva vida. Así que mientras va viviendo, tiene que construir todo su pasado. Y se construye ese personaje y empieza a llamarse Vitangelo Mais. Angelo Mais. Y claro, el problema es que él no le puede contar a nadie este secreto, pero esa libertad aparente que él tenía, no te estropeo, verás cómo se transforma en algo realmente terrible y angustioso. Se siente solo con un secreto que él en realidad es vivo, que no le puede contar a nadie. ¿Entiendes? Ese es el secreto. Respecto de la objetividad, no, si vuelves por fuera a plantear. Como que él habla constantemente de que todo es relativo, que nosotros vemos lo que queremos ver y cada uno ve de nosotros lo que quiere ver o lo que ve. Sí. Pero realmente, pero en el fondo él está todo el rato diciendo que no hay, o sea, como está diciendo esto como que son hechos inamovibles y como estrictos, como rectos, que son como principios objetivos para todos. ¿Cuáles? ¿Cuáles Esta es serían? la realidad. La realidad es que no hay... Vale, de acuerdo. O sea, tú estás planteando lo típico que se dice al escéptico, que cuando dice que no hay ninguna verdad, está afirmando una verdad. Eso, sí, en cierto sentido se lo puedes atribuir también a él, pero más bien realmente lo que él plantea es que más que un ejercicio teórico, lo que tienes que hacer es un ejercicio práctico, es decir, de desmoronamiento de las formas, ¿vale? Y que luego sea verdad, que no hay ninguna verdad, pues bien, eso es justo al punto al que él quería llegar, de que las formas son simplemente formas. El hombre dice, no puede comprender si no da forma a algo, pero ¿qué es ese algo que está detrás? Es la mera vida que fluye sin sentido, como un río que se expande y que es desbordante, que va. Si tú no le pones unos cauces, ¿qué forma tiene el agua? Ninguna. Tú la encauzas para que tenga una forma, ¿vale? Pero él dice, ojo, que esto en realidad estamos en la mascarada de la vida, estamos poniendo una máscara a la vida de verdad. Quítate la máscara y vete a la vida de verdad. El problema es que la vida de verdad, ¿qué es? Es un deseo, una pregunta sin respuesta, algo absurdo de por sí, ¿vale? Porque una pregunta sin respuesta es terrible,
Si luego la pregunta es la pregunta por el sentido, por el autor, que todos nosotros como personajes vamos buscando, telita, ¿no? Pero como luego también, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Y en esta visión tan dramática de la vida, y que no tiene, o sea, no le falta razón en muchos aspectos, pero como que le falta toda la otra parte. Por ejemplo, también en lo de la luz encendida y apagada. O sea, tú en ese momento, como persona, puedes elegir entre mirar a la luz y mirar a la sombra. Sí. Eso de que, como esa intención que veo a lo largo de todo lo que nos has contado de hay luz pero mira a la sombra, hay algo bueno pero tienes que mirar a lo malo, es como también en el fondo es como muy subjetivo suyo de su mismo ser. O sea, realmente cuando él hace arte y que él dice que se pone como a disposición de los personajes, realmente está poniendo que como persona, obviamente cualquier persona cuando escribe no deja de ser él y no deja de ser él con sus sentimientos y con sus hándicaps. Pero realmente nos está haciendo como que no debemos disfrutar de la luz, sino mirar todo el rato a la parte negativa. O sea, no tanto. Quizás yo haya subrayado demasiado ese aspecto negativo, que Pero en general, los personajes en sí también como que tiran todo el rato a lo triste, ¿no? A lo desesperado. Terminan en lo triste. No es que ellos sean, que quieran ir allí, pero en la medida en que ellos, repito, en una fiesta donde todos están enmascarados, si yo me quito la máscara, parezco un bufón, ¿entiendes? Es esto. O sea, es simplemente un ejercicio de, puesto A, no creas que A es lo único que existe, sino que tienes que pensar también en su contrario. Es realmente, o sea, la felicidad. No creas que esta sea la felicidad plena, sino tira un poco el freno de mano, relájate. Es el que cree en un ideal, él dice, la consecuencia del humorismo es que se menguan los ideales, se relajan. No, porque siempre uno y es su contrario. ¿Vale? Eso es. Pero vamos, si yo os invito realmente a leer, por ejemplo, empezando por las obras de teatro, que repito, hacen reír y llorar, pero son geniales en ese intento de desmontar todas las creencias y todas las formas en las que vivimos. ¿Sí? Yo no conozco mucho al autor, pero nunca le dio un sentido religioso a todo esto que ha planteado. Entonces, yo lo único que sé es que él dice que la religión es el nombre que nosotros damos a ese horizonte oscuro que está más allá del halo de luz. Esto es para él la religión, una forma con la que intentamos comprender lo incomprensible. Ahora bien, hay un sentido religioso, profundamente religioso en él, en la medida en que, depende de lo que entendemos por sentido religioso, en que sus personajes, ¿vale? Serafino Gubbio, por ejemplo, busca ardientemente un sentido. Si el sentido religioso, es decir, el origen de la religión es esa búsqueda de sentido, en Pirandello es todo un sentido religioso, ¿vale? Es una búsqueda de sentido absoluto constante, con el final trágico de decir, es que no lo hay. O es que es allí donde yo digo, bueno, no dé por falso imposible lo que es solamente improbable.